Bendiciones, transmitiendo en vivo el mensaje de la mañana. ¿Ahí dónde estás? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle, Señor, con la mano en el corazón, allá donde estás, con la mano en mi corazón, Señor. No sé cómo voy a pagarte, Padre, por esta oportunidad de vida que me estás dando hoy, Señor. Por esta oportunidad de vida que le estás dando a mis hijos. Por esta oportunidad de vida que le están dando a mis seres queridos. Y tu palabra, Señor, me enseñan que cada día tus promesas se cumplen en nuestra vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, si tú me puedes enseñar cómo puedo pagarle a Dios o con qué debo pagarle a Dios, tenerme en este otro día más de vida, te pido el favor que me enseñes. Yo te pido, Padre, que tú bendigas en este día, Señor, con las bendiciones, con tus planes, con tus proyectos, con todo lo que tengas para cada seguidor del mensaje de la mañana, para cada persona que se dispone a alimentarse con esta palabra tuya que se predica aquí en este devocional, o para cada persona, Señor, que tú tienes para alimentarse con esta palabra, Señor. Hoy te pido, Padre, que bendigas a sus hijos, que bendigas a su familia, que bendigas sus empleos, que bendigas su salud, que bendigas, Señor, a cada empresario que se levanta hasta ahora, Señor, para alimentarse con tu palabra, Señor. Porque solamente a ti te tenemos que dar la honra y la gloria. Porque el despertarnos hoy, eso fue asunto tuyo, Señor. Eso no nos lo dio hombre, Padre. Porque nadie tiene el poder aquí en la tierra para hacer que esto fuera posible hoy en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios. Dice el mensaje de hoy. Arreglen mi casa y me sentiré honrado, nos dice Dios. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, en el libro de Ageo capítulo 1 del versículo 2 en adelante. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor, la casa de Dios, las instalaciones. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Versículo 4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Versículo 5. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Quiero que escuchen, mis hermanos. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Versículo 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Palabra de Dios. Pues aquí en Barranquilla, Colombia, los propietarios de casa, la mayoría, en lo que yo me he dado cuenta,
Para el mes de diciembre, noviembre, octubre, noviembre, ya en diciembre tiene que estar esa casa pintada con sus arreglos. ¿Para qué? Para pasar una Navidad con un ambiente agradable y sentirse satisfecho en esa casa que habitamos. Y el Señor dice hoy, por medio de la palabra que dio por medio del profeta Ageo, arreglen mi casa. Todos sabemos que había sido dañada por parte del enemigo, que había sido tomada esa nación. Y el enemigo se enfrascó que donde se congregaban en la sinagoga, en el templo de Dios, para destruirla y llevarse todo lo que estaba dentro. Y dice el Señor, arreglen mi casa, está en ruina. Pero dice las personas en ese tiempo, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor, le dijeron al profeta. Dice la palabra de Dios que entonces el Señor mandó la respuesta por el profeta. ¿Y por qué viven ustedes en lujosas casas mientras mi casa permanece en ruina? Qué bonito es llegar en esa iglesia donde el Señor nos colocó para irnos a alimentar de la palabra. Qué bonito cuando el abanico nos pega. Qué bonito cuando el aire acondicionado llegamos y está prendido. Qué bonito cuando el sonido que está usando, sea el sacerdote de la Iglesia Católica, sea el anciano de los testigos de Jehová, o en el caso de nosotros los cristianos evangélicos, el apóstol o el pastor que Dios tenga encargado. Qué bonito cuando ese sonido llega a la palabra de Dios llega a nuestros oídos con eso. Qué bonito cuando nosotros nos sentamos en una silla agradable. Pero todo eso, todo ese sostenimiento de lo que yo le acabo de hablar, eso tiene un costo. Eso hay que invertirle finanzas. Y hoy, ¿a quién le está trayendo Dios esa palabra? A ti y a mí. Puede que ahí ahora mismo no nos congregamos presencialmente como lo hacíamos antes. Pero hay un día a la semana que hay iglesias que la han abierto, otras están virtuales. Pero todo este tiempo de la pandemia, esas instalaciones, el no uso, las ha dañado. ¿Y sabes a quién ha colocado el Señor para este tiempo, para ayudar a ese sacerdote? Para ayudar a ese anciano, para ayudar a ese apóstol, para ayudar a ese pastor, a ti y a mí. Y aquellos que se opondrán, dice la palabra del Señor, y aquellos que se han opuesto de lo que yo estoy hablando hoy con mi palabra, sembrarán mucho, pero no recogerán mucha cosecha. Comerán, pero no quedarán saciados. Beberán agua, pero seguirán con sed. Se arroparán, pero todavía tendrán frío. Y su salario desaparecerá, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Hoy tú y yo no podemos decir, cuando esto que el Señor nos está diciendo llegue y toque nuestra puerta, no podamos decir, Señor, es que yo no escuché por el mensaje de la mañana que tú me habías puesto en mí a ayudar a nuestros líderes espirituales. Yo sé que si tú no tienes, no podrás dar. Pero si Dios en este momento te tiene con tu empleo y ese empleo te está generando unas finanzas, lo que Dios te coloque en tu corazón, lleva ese aporte a tu iglesia. Nosotros nos acostamos en nuestra casa bien cómoda, los que tienen aire acondicionado con su aire acondicionado, los que tienen abanico con su abanico, los que tienen su silla en su mecedora, prendemos ese grande televisor y nos sentimos con esa comodidad en nuestra casa.
Pero te debes imaginar hoy cómo se levanta ese sacerdote, ese anciano, ese apóstol, ese pastor, con ese recibo de la luz, con ese recibo del agua, porque lo que recauda no le alcanza. Y cuando él llega a dar su misa, o cuando nos llegan a predicar acá en nuestra iglesia, o cuando los testigos se reúnen y ese anciano ve esas grietas que están saliendo en la pared y no tiene. Y cuando él le ora a Dios y le dice a Dios, ¿y no te he puesto una grey para que me sostengan mi casa? Mira lo que dice el versículo 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mire lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. El día que tú y yo comencemos a cumplir esta palabra, el Señor se va a sentir honrado. Y Él dice en su palabra que el que me honra, yo lo honro. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, dice el versículo 9. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Dios tiene en cuenta lo más mínimo que nosotros hacemos. ¿Le has preguntado un día al sacerdote tuyo? ¿Le has preguntado un día al anciano donde te congregas? ¿Le has preguntado a ese apóstol, ese pastor, qué necesidad tiene las instalaciones? No digamos qué necesidad tiene él, porque el Señor hoy no nos está hablando de él como tal. El Señor hoy nos está hablando de su casa. Y qué lindo cuando tú lleves ese aporte y te digan: que Dios bendiga tus manos, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga todo lo que tú emprendas, porque con esto voy a reparar la puerta de la entrada de la iglesia. Con esto voy a pintar las paredes de la iglesia. Entonces dice el versículo 12, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios, cuando oyeron las palabras del profeta Geo, a quien el Señor su Dios había enviado. El pueblo temió el Señor. En ese tiempo fue Zorobabel, pero hoy Dios tiene al capellán Rocky Rodríguez, que él mismo se tiene que aplicar la palabra y enseñárselas a ustedes, porque Dios quiere que nosotros seamos hombres o unas mujeres, ustedes, bendecida, prosperada y asegurada. Y el Señor pueda confiar en darle más, porque mientras que más nos da el Señor, más vamos a llevar a la casa de Él. Versículo 14. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesuá, hijo de Josadá, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto es una palabra que tenemos que aplicarla si nosotros queremos ver cambios en nuestra casa. Si hay alguno de esto que dice el versículo 6, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en el bolsillo lleno de agujeros. Esperaban cosecha, dice el versículo 9, abundante, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos. Si en tu casa o en mi casa está pasando esto, el Señor te está asegurando por medio de su palabra: lleva mi casa a esas instalaciones y verás cómo va a cambiar todo en tu casa
y en mi casa, nos está diciendo el Señor. Y nos lo está prometiendo el Dios por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque así como se despertó el espíritu en Zorobabel y se despertó el espíritu en todo el pueblo y temieron y fueron a arreglar su casa, así tú y yo, Dios nos está despertando el espíritu y vamos a cumplir con este mandato, con esta palabra que el Señor hoy nos está dando. Y te prometo algo, por medio de la palabra de Dios, que testificaremos que el hombre que éramos antes o la mujer que éramos antes con problemas económicos en nuestra casa o con muchas cosas que estaban aconteciendo, donde la oruga, donde el saltón y el revoltón, que es el mismo Satanás, estaba metido en nuestra casa, el mismo Dios nos está prometiendo que nos los va a sacar, pero con una condición: si le cumplimos. Si nosotros no le cumplimos a Dios, seguirá el enemigo haciendo de las suyas en nuestra casa. ¿Ahí dónde estás? Vamos a darle gracias a Dios. Porque nosotros decíamos: Señor, ¿cuándo se irá a ir la ruina de nuestra casa? Señor, ¿cuándo se van a dejar de dañar la nevera? Señor, esa estufa acabé de comprarla porque ya pensaba que la otra estaba vieja. Señor, esos muebles, esa tela se rompió. Señor, una cama que estaba nuevecita y vino el comején y se la comió. ¿Por qué, Señor, me pagan y mi sueldo no alcanza? Pero hoy estoy aprendiendo por tu palabra, Señor. Porque mientras que yo no invierta en tu casa, en tus instalaciones, Señor, ese problema va a permanecer en mi casa. Pero si yo hoy comienzo a cumplir tu palabra, Señor, yo estoy creyendo en esta promesa que hoy nos estás haciendo, que la escoba de Jehová llegará y la sangre de Cristo y sacarán todo eso que estaba aconteciendo mal y mi casa cambiará. Yo estoy creyendo esta palabra, Señor, que el Espíritu Santo de Dios va a despertar mi espíritu como lo despertó en Zorobabel y me va a colocar fuerza, voluntad y dominio propio para cumplirte, Señor. Y tendremos testimonio en nuestra casa. Testificaremos y veremos tu casa, Señor, donde nos congregamos, linda y bella y hermosa. Y te veremos, Señor, por medio de alguna señal que tú nos des, que te sentirás satisfecho, que te sentirás honrado. Hoy te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque despertaste nuestro espíritu, porque no estábamos pensando en esto, pero de hoy en adelante vamos a cumplirte, Señor. Esto no se lo estamos prometiendo por emoción, esto se lo estamos prometiendo porque nos hemos dado cuenta que lo que estaba aconteciendo en nuestra casa era por algo que el Señor estaba permitiendo. Te damos la honra y la gloria. Capellanes Unidos de las Américas extiende nuevamente la invitación para que nos sigas acompañando de lunes a viernes a las 5 a.m. El capellán Rocky Rodríguez con cada seguidor del mensaje de la mañana. Te felicitamos hoy en el día de tu cumpleaños. Y le oro a Dios que sea Él bendiciéndote en este nuevo año de vida. Que sea Él haciéndote y organizándote ese evento para el día de tu cumpleaños en el día de hoy. Y también le doy gracias porque yo sé que ustedes están orando y ya hoy estoy a un día de mi cumpleaños. Y que sea el mismo Dios festejándolo como Él quiere, Señor. Aquí hemos venido a alabarte y a glorificarte, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios vaya con todos ustedes y se quede aquí conmigo, y que tengamos un feliz y excelente día. Pero antes de despedirme, te doy gracias por tu oración, por tu clamor a Dios, y me regaló otro día más de vida. Amén, amén y amén.